Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Valeria y soy estudiante de enfermería de la FE Zaragoza. En el video de hoy les mostraré algunas técnicas de vendaje. Empezaremos con la técnica del vendaje de capelina. Este tipo de vendaje sirve para sostener apósitos en heridas y operaciones del cráneo, también en quemaduras de la cabeza. De materiales vamos a utilizar 2 vendas de 5 centímetros y tela adhesiva. Previo a cualquiera de los siguientes procedimientos, antes que nada debemos llevar a cabo un lavado de manos de forma aséptica adecuadamente. Antes de iniciar cualquier vendaje se debe verificar que el cuerpo de la venda quede hacia arriba. Este vendaje se inicia con 2 vueltas de anclaje en la parte occipital de la cabeza. Una de las vendas se encargará de dar vueltas circulares al perímetro cefálico y la otra la usaremos para sostener los apósitos de la cabeza. Una vez realizada la segunda vuelta, colocaremos la segunda venda en la parte posterior de la cabeza por encima de la primera venda, alternando sucesivamente hasta completar nuestro vendaje. Al terminar de cubrir la parte superior, se corta la segunda venda y se termina de sujetar con la primera venda. Por último, se debe fijar con la tela adhesiva, dejando una pequeña referencia para que sea más fácil al momento de retirarlo. Y así es como queda el vendaje de capelina. El siguiente es el vendaje abdominal. Está indicado para estabilizar la zona luego de intervenciones quirúrgicas. Sirve de protección e inmovilización ante traumatismos torácicos, lumbalgia, hernias de los discos vertebrales e incluso ayuda a la fase recuperativa de cirugías de vientre y cesáreas. Como materiales vamos a utilizar una venda de 30 centímetros y tela adhesiva. Para este vendaje se prepara la venda de la siguiente manera. Se toma sujetándola con ambas manos y doblándola en 3 o 4 partes iguales, dependiendo de la constitución física de nuestro paciente. Es preferible realizar el vendaje con ayuda de otra persona, pero si no se puede le pediremos ayuda al paciente. Estando el paciente acostado, se le pide que levante un poco la cintura para poder pasarle una parte de la venda por debajo del cuerpo hacia el lado contrario, tratando de que quede la misma cantidad de venda en ambos lados. El vendaje se inicia por el lado en donde se encuentra la punta de la venda. Se hace un pequeño doblez y sosteniendo firmemente se pasa por encima al lado contrario del abdomen. Se le pide al paciente que sostenga la orilla de la venda para poder realizar lo mismo con el otro lado, y así sucesivamente. Se debe verificar que haga compresión en el abdomen, y al finalizar se debe dejar una referencia en la venda y se fija con tela adhesiva. Vendaje compresivo. Se usa para ejercer una presión continua sobre una parte del cuerpo. Se aplica en trombosis venosa profunda o edemas en miembros inferiores, para realizar hemostasia en heridas, para favorecer el retorno venoso en patología vascular y para disminuir el edema e inflamación en procesos traumáticos. Utilizaremos una venda de 10 centímetros y tela adhesiva. En este vendaje se debe empezar sobre el dorso del pie. Se inicia desde la base de los dedos, se debe cubrir perfectamente el talón y el tobillo y llegar hasta la rodilla. Preferentemente se debe tener al paciente acostado para poder manipular adecuadamente la pierna. Se fija la venda en la primera vuelta, en la segunda vuelta se sube y en la tercera se debe anclar al talón. Previo a esto se realizan subidas y bajadas con la venda de manera en que se forme espiga. Se sube, por detrás se pasa recto y cuando va hacia adelante vuelve a descender, formando un triángulo entre cada espacio de la venda. Si es necesario se debe cortar el restante de la venda. Finalmente se fija con tela adhesiva, dejando una referencia tanto en la cinta como en la venda.
Vendaje de Robert Jones. Se utiliza en pacientes con edema severo secundario a traumatismo de extremidades. Es un refuerzo común externo en miembros para el soporte temporal pre o postquirúrgico en fracturas, en laceraciones severas y en otras lesiones de los miembros. También se usa en pacientes con insuficiencia arterial. Disminuye el dolor e inmoviliza el área lesionada, limitando la inflamación al mantener el gradiente de presión y ofreciendo protección frente a posibles traumas posteriores. Utilizaremos una venda de 10 centímetros, un paquete de algodón plisado y tela adhesiva. El vendaje se inicia desde la raíz de los dedos. Se debe colocar una compresa antiadherente sobre la herida o incisión en caso de existir y se mantiene en su lugar con un apósito acolchado. Aplicar a continuación una capa de algodón espesa y se fija y comprime con una venda elástica. Este último paso se repite 3 veces, aunque se puede repetir cuantas veces sea necesario en función del grado de solidez y compresión que se busque. Al final deberemos fijar la venda con tela adhesiva. Eso fue todo de mi parte y les agradezco su atención.